Vamos a comenzar entonces con la tutoría de hoy. Vamos a darle continuidad pues a la temática que estábamos trabajando la semana anterior, que hacía referencia o que toca pues el tema de las medidas de tendencia central. Entonces la semana pasada estábamos trabajando sobre eh, este tema, pero aplicado pues a los datos no agrupados inicialmente o agrupados por filas. Entonces, cuando trabajamos variables específicamente cuantitativas discretas. Entonces, el procedimiento pues era bastante sencillo. Hoy vamos a trabajarlo cuando tenemos los datos agrupados en intervalos. Entonces, pues el proceso también es simple, pero hay que tener en cuenta que aparecen unas fórmulas un poco diferentes para el cálculo de la mediana y de la moda. En la media es la misma. Entonces, retomemos y recordemos un poquitico lo que hablábamos la semana anterior. Hablamos de medida de tendencia central. ¿Me está viendo la pantalla? ¿Le estoy compartiendo? ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Listo. Bueno, Sí, entonces, creo que sí, sí. porque también ayer estaba compartiendo pantallas y no me veían. Entonces, aquí ya hablábamos de que estas medidas que llamamos de tendencia central, pues lo que buscan es eh, analizar o darme un parámetro de referencia central de todo un grupo de valores de datos numéricos para analizar el comportamiento individual de cada uno de mis datos. Entonces, si les colocaba, por ejemplo, si yo saco el promedio de la nota del primer parcial de todos ustedes, eh, saco el promedio, entonces puedo tener un valor central de dónde estuvo oscilando la nota de ustedes y empezar a comparar cada una de las notas de ustedes con eso. También podría saber cuál fue la nota más común, por ejemplo, la nota que más se repitió, que sería la moda. También podría saber cuál fue la nota que se ubicó en todo el centro de la muestra, o en todo el centro, en este caso, de la población, porque ustedes serían todos. Entonces, para eso es, o esa es la función de la medida de tendencia central, darme un dato eh, promedio, un dato centralizado de lo que, del comportamiento que tiene un grupo de datos. Recuerden que la media solo se puede calcular, o el promedio solo se puede calcular a variables cuantitativas. Entonces, para variables cualitativas no funciona. Entonces, por acá hablamos de la media aritmética inicialmente, pues simplemente es un promedio. Decíamos que si los datos no estaban agrupados, lo único que teníamos que hacer era sumar todos los datos y el resultado de la suma dividirlo entre el número total de los datos. Y les hacía la claridad que si estaba trabajando con una muestra, entonces el símbolo que utilizamos era la X con una barrita encima, y que si era toda la población, entonces utilizábamos una letra griega que se llama mu y que está pues parecida pues como a la U cursiva en nuestra lengua. Por acá había un ejemplito, entonces para recordar nuevamente, si me decían que estas eran las notas obtenidas por cierto alumno, entonces la nota promedio era la suma de todas ellas dividido entre el número de notas. En este caso pues tenía 6 notas, entonces sumo todas las notas y al total de esa suma lo divido entre 6. Aquí me da un aproximado de 55 en la nota pues resultante promedio. Si los datos estaban ordenados o agrupados, entonces decíamos que íbamos a coger la multiplicación de el dato por la frecuencia e íbamos a sumar todos esos resultados de esas multiplicaciones. Al final lo íbamos a dividir, el resultado de la suma lo dividíamos entre el número total de participantes o la población total. Si tenía una muestra, pues es n minúscula. Si tengo una población completa, es n mayúscula. Acá estaba el ejemplito, algo parecido pues, a como lo que veíamos la clase pasada. Entonces, bueno, incluso aquí me lleva un poquitico más. De una vez, si lo voy a trabajar en intervalos, la semana pasada lo veíamos, era en variables discretas, pero si lo vamos a trabajar en intervalos, el procedimiento es exactamente el mismo para el cálculo de la media o promedio aritmético. Entonces, por ejemplo, aquí tengo me dice el peso de 40 trabajadores según la tabla adjunta. Ahora lo extiendo un poco más en Excel para que lo resumamos en Excel y podamos mirar cómo se hace de fácil. Aquí lo único que me dicen o lo único que tengo que tener en cuenta es que tengo que coger el valor central del intervalo, multiplicarlo por la frecuencia del intervalo. Entonces, anexo una nueva columna a la tabla donde calcule esa multiplicación. Entonces, cojo este número y lo multiplico por este. Así para cada uno. Entonces, el valor
central del intervalo entre 67 y 70 es 66,5, con este número central y lo multiplicamos simplemente por 15, que es la frecuencia absoluta de ese intervalo, y me da como resultado esto. Repito este mismo procedimiento para todos los intervalos y al final totalizamos el número de participantes en el trabajo estadístico, en este caso fueron 40, y totalizamos esa multiplicación, sumamos todo esto. Para calcular el promedio, la media, pues basta con coger este resultado que tenemos aquí y lo dividimos entre el total de participantes. En este caso, pues nos da 71,7, hacemos una aproximación a 72 y listo. Entonces, el procedimiento para el cálculo del promedio o media aritmética en este caso, pues es exactamente igual o es el mismo que veíamos la semana anterior, la clase pasada, para variables discretas. Entonces, para variables continuas, exactamente lo mismo. Multiplico, en este caso, pues ya no el dato, sino el valor medio del intervalo, sería lo único con lo que cambia, por la frecuencia absoluta. Y hago eso para cada uno de los intervalos y al final sumamos ese producto, esa multiplicación, y lo dividimos entre el total de los datos. Así calculamos entonces el promedio o media aritmética cuando tenemos datos, continuos agrupados pues en intervalos, que es el procedimiento que hacemos. Entonces ya se los muestro en Excel cómo se hace el cálculo. Entonces ya miramos un ejemplo. Voy a pasar para Excel entonces y lo miramos allá. Es el mismo, pero vamos a tener la tabla un poco más extensa. Entonces les comparto la pantalla de Excel, el mismo ejercicio, calcular la media. Pues aquí ya está el ejercicio completo, media, mediana y moda. Ahorita hacemos las otras dos, por ahora solo voy a calcular el promedio. Entonces, como les digo, aquí está la tabla mucho más extendida. Aquí tengo los intervalos. Ya sabemos pues que el límite inferior, vamos a colocarlo aquí manualmente, ya sabemos cómo calcularlo con fórmula. El límite superior, pues el ejercicio ya me lo daba, entonces simplemente los escribimos. Aquí es 63 y aquí es 70. Si miran en este ejemplo, el, la definición de los límites, pues se hace un poco distinta, pues aquí por el ejercicio como al que hacíamos la semana anterior, la clase, o perdón, cuando construíamos la tabla de los intervalos, ya que aquí no toma el final del anterior como principio del siguiente, simplemente pasa al siguiente y sigue aplicándole, sumándole la amplitud para calcular el siguiente. Y listo. Entonces aquí este empezaba en 55, terminaba en 62. Ni siquiera estoy trabajando con los paréntesis o con los corchetes como lo hacíamos en el ejercicio anterior. Simplemente, perdón, aquí 63, aquí comienza en el siguiente y le sumo la amplitud, paso y le sumo 1 y arranco ahí y le sumo la amplitud, paso y le sumo 1, le sumo la amplitud para el siguiente, y así lo trabajan acá en este ejemplo, por ejemplo. Entonces, me voy a calcular ahora sí el valor intermedio. Allá en la tablita pues que estaba allá me lo colocaban, pero ustedes ya saben que simplemente hago una operación matemática de coger este que es el superior y sumarle este que es el inferior, y al resultado de esa suma lo vamos a dividir entre 2. Entonces simplemente es calcular el promedio de esos dos y ahí me va a arrojar el valor central de estos dos. En este caso pues me dice 58,5. Como la fórmula se repite, pues simplemente la arrastramos y él automáticamente me calcula los otros. La fórmula es la misma. Entonces, así encontramos el valor medio del intervalo. Ya sabemos pues que la frecuencia absoluta acumulada, ya sabemos que ustedes ya la tienen que escoger este número y dividirlo entre, pero todavía no he hecho el total, perdón. Tengo que tomar aquí primero el total, simplemente le digo autosuma, le hago el total, los mismos 40 pues que teníamos ahora, y aquí simplemente para cálculo de la frecuencia relativa dividimos la frecuencia absoluta entre el total. Vamos a inmovilizar la celda del total, le doy F4 para que me aparezcan los signos de pesos y poder arrastrar mi fórmula y no tener que hacerla una por una. Si le digo sumar a esto, me tiene que dar 1. Viene ahora, pa. Viene ahora. La sumatoria de todo esto acá. Chao, bendiga. Y para calcular la frecuencia relativa en porcentaje, pues simplemente le digo que es igual a esta celda anterior, pero vamos a seleccionar todo esto y lo vamos a colocar en forma de porcentaje. Simplemente arrastro hasta la última para
determinar entonces el valor en porcentaje y la sumatoria de todo esto me tiene que dar el 100%. Entonces, efectivamente, lo que tengo acá, recordando un poquitico pues todo lo que ya hemos trabajado. La acumulada, entonces, la primera es la misma. Para la segunda cojo el dato anterior y le sumamos la de la fila correspondiente. Y como de ahí para abajo se repite, entonces simplemente arrastramos la fórmula y al final me tiene que llegar al 40, que es el total de la población. Para la frecuencia relativa, lo mismo, acumulada, entonces cojo la anterior, la primerita, y para la segunda cojo la anterior y le sumo las de esa línea y simplemente arrastramos. Entonces aquí recordando un poquitico. La última me tiene que quedar en 1. Y esta de aquí es en porcentaje, entonces simplemente cojo la anterior y la voy a representar en forma de porcentaje. Y de ahí para abajo arrastramos para completar el cuadro. Y entonces la última me tiene que marcar el 100%. ¿Listo? Ahora sí el cálculo de la media o del promedio aritmético. Entonces vamos a hacer la siguiente operación matemática. Voy a coger el valor intermedio del intervalo, que en este caso es este, y lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta de esa línea. Entonces simplemente le damos enter y nos calcula ahí. Arrastramos porque de ahí para abajo es la misma fórmula, entonces todas van a tener la misma forma. Y por último hacemos la sumatoria de ese producto, de esa multiplicación. Entonces le vamos a aplicar aquí autosuma para obtener entonces la sumatoria de estos valores de acá. ¿Listo? Quiero calcular entonces la media o el promedio. En este caso la voy a llamar X. Entonces, bueno, aquí por el teclado o por los símbolos, pues, o los caracteres, no puedo sacarle la rayita. Ah, bueno, hay una opción que es para insertar un símbolo. Pues, bueno, vamos a dejarlo como X simplemente. Entonces, voy a colocarlo aquí como si fuera una etiquetita. Vamos a calcular la X. Y esa X va a ser igual, según la fórmula que estábamos viendo allá antes, a coger el total del producto, la sumatoria del producto que está en esta celda, y lo vamos a dividir entre el total de los datos que está en esta celda de acá, que es 40. Entonces, cojo la sumatoria de el producto que hicimos por cada línea y lo dividimos entre el total de los datos. Y esto nos da 71,7 y si lo redondeamos pues o lo aproximamos nos va a dar 72, que era lo que teníamos pues allá en la respuesta en el ejemplo. Entonces vamos nuevamente a compararlo, a mirarlo allá y simplemente vamos a darnos cuenta pues que el mismo número 2868 dividido entre 40 y nos da 71,7. Aproximamos pues para la respuesta a 72. Bueno, entonces así calculamos el promedio o la media aritmética cuando tenemos los datos cuantitativos organizados o agrupados por intervalos. Entonces, ahora vamos a mirar cómo calculamos la media, ¿listo? Entonces ya continúo. Regálame un segundito. Bueno, entonces, pues acá aparecen las propiedades de la media aritmética que habíamos visto la semana pasada. Entonces, pues simplemente ahí aparecen. Este es diferente al del módulo, ya les muestro el del módulo. Se los comparto ahora en la plataforma para que lo tengan pues ahí como referente. Vamos a mirar entonces la mediana. Entonces, el cálculo de la mediana, nuevamente recordemos que es el valor que se ubica en todo el centro de la distribución. Y cuando tengo datos no agrupados, pues me toca organizarlos de mayor a menor o de menor a mayor y ubicar el que queda en todo el centro. Pero para poder hacerlo, entonces necesito determinar primero si la cantidad de datos es par o es impar. Entonces, si la cantidad de datos es impar, simplemente cogemos el dato que está en toda la mitad y listo. Entonces, acá está el ejemplo. Acá tengo 3, 6, 7 datos. Cogemos el dato que está en la cuarta posición y hacia atrás y hacia adelante la misma cantidad de elementos son 3. Este es el dato central. Entonces, decimos simplemente que esa es la mediana. Cuando son pares, perdón, cuando los datos son pares, entonces ya me toca coger los dos del centro y sacar el promedio de ellos. Lo que vimos la clase pasada para datos no agrupados. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos 8 datos. Entonces, cojo los dos del centro, el cuarto y el quinto, y los sumo
y los divido entre 2, le saco el promedio. Y así calculamos la mediana cuando tengo datos no agrupados y la cantidad es par. Cuando tengo datos agrupados, veíamos entonces la semana pasada que teníamos que simplemente tener en cuenta el mismo criterio, si la cantidad total era par o era impar, y si era par, entonces calculábamos pues la mitad, entonces n dividido entre 2, y íbamos a buscar en la tabla el dato que le correspondía o que me daba pues o que me agrupaba o que me tomaba eso en el acumulado. Y si era impar, pues lo mismo, sacábamos el promedio n medios, perdón, no n medios, sino n más 1 dividido 2 y buscábamos eso en la tabla. En este caso vamos a trabajar para los datos agrupados, pero teniendo en cuenta que la variable es continua, o sea que va a estar agrupada por intervalos. En este caso, como les decía ahora al principio, utilizamos una fórmula matemática, entonces es esta que tenemos acá. Me voy a acercar un poquitico más para que la vean más grande ustedes ahí en la pantalla. La fórmula para el cálculo de la mediana, entonces es esta. Nos dice que la mediana para estos datos agrupados es la siguiente. Entonces, vamos a...